contrato abierto realmente es un proceso y una modalidad de compra muy fácil. Realmente cuando vemos, eh, evaluamos los pasos que se deben de seguir versus los resultados y los beneficios que implican para el Estado, realmente es una forma es una modalidad de adquisición muy fácil, muy idónea y muy importante para poder atender justamente la demanda de entidades del Estado. La modalidad realmente tiene como propósito seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios, pero de uso general, constante y que sean de considerable demanda. Ahí estaba un poquito la clave de dónde este tipo de adquisiciones pues pueden funcionar. ¿Por qué? Porque dentro de las características principales de esta modalidad de adquisición es que es un concurso público competitivo, que es muy importante por el tema de transparencia, ¿verdad? Y de oportunidades de negocios con el Estado. Todo esta modalidad, su proceso está a la vista en el sistema de Guatecompras, que es el portal de información pública de las adquisiciones del Estado de Guatemala. El, la característica también de que las bases y las especificaciones técnicas son elaboradas por el solicitante. En este caso, por ejemplo, para el tema educativo debería nacer desde las propias unidades rectoras del Ministerio de Educación. Los órganos que son los que van a conocer el evento, la calificación de estas ofertas que en su momento se presentarán, también son integrados por personal de las instituciones que vayan a requerir el contrato, es decir, el Ministerio de Educación o las municipalidades también, ¿verdad? Y eh, una de también de las características que yo puedo resaltar es de que en esta modalidad se adjudica el precio del producto o servicio solicitado por un tiempo determinado, ¿sí? Esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque garantiza el abastecimiento, ¿sí? Como tal de ese producto, de ese servicio, por un tiempo en específico, a un precio en específico. Es decir, legalmente el plazo máximo que puede tener esta modalidad de contrato abierto es de 2 años y previo a que finalicen esos 2 años, si es necesario hacer una ampliación, ya sea motivada por la entidad requirente o bien por los proveedores mismos, también ellos pueden estar interesados en prorrogar el plazo del contrato, se puede hacer por una única vez por el término de 1 año más. Es decir, una negociación de esta naturaleza tiene como máximo, con todo y una prórroga, una vigencia de hasta 3 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que durante ese periodo se garantiza el abastecimiento de ese producto o servicio para los solicitantes de las entidades estatales y que otra particularidad también importante radica en cuanto a quienes pueden comprar en ese contrato abierto. En un contrato abierto, por ejemplo, el Ministerio de Educación puede ser el que solicite en conjunto con otra unidad del Estado, pero todos pueden hacer uso de ese contrato abierto. Es más, legalmente la ley hace una limitación que todos esos productos o servicios que se encuentran en contrato abierto no pueden ser adquiridos bajo ninguna otra modalidad de contratación. Entonces, hace un candado de que si yo, por ejemplo, unos textos en específico de determinada naturaleza están en contrato abierto, yo no puedo ir a otro lado a comprarlos como unidad estatal. Estaría incurriendo en un incumplimiento de la ley al estar ahí sí que saliéndome de la modalidad de adquisición y evadiendo la obligatoriedad de comprar en contrato abierto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque
al ser un concurso de precios, como lo mencionaba, garantiza de que todas las unidades del Estado que vayan a hacer uso de ese contrato tengan el mismo producto con las mismas características y bajo el mismo precio, ¿verdad? Que es lo importante en el tema de las adquisiciones públicas, que la calidad y el precio sea el mejor posible para el interés del Estado. La respuesta es cualquier entidad, unidad ejecutora del Estado puede hacer uso del contrato abierto, aunque no haya estado desde el inicio. Es más, en el inicio puede, como mínimo, tiene que estar el Ministerio de Educación para este tema de textos y alguien más. Aquí quiero hacer una aclaración. Por disposición legal, las únicas entidades que pueden estar ellas solitas en un contrato abierto por la naturaleza de su ente, de la rectoría que ellos tienen, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación, en este caso, ¿verdad? Para el tema de textos, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, la ley le da permiso a estas cuatro entidades a que ellas solitas estén, o no estén, sino requieran la formalización de un contrato abierto. De ahí, cualquier otra entidad, por ejemplo, en este caso que ustedes mencionaban, municipalidades, ellas no pueden estar, no pueden ser por sí mismas requirentes de un contrato abierto, tendrían que estar acompañadas de otra entidad como tal. El Ministerio de Educación, es muy importante resaltarlo, ¿verdad? Sí puede estar como requirente solito en una modalidad de contrato abierto. Ahora, en el segundo supuesto, sí, todos van a poder hacer uso de ese contrato abierto. La ventaja de este tipo, de esta modalidad de contratación, es de que se hace por cantidades estimadas. Entonces, para eso es muy importante el estudio técnico anterior de la entidad requirente, de hacer más o menos un análisis del mercado, de cuánto es lo que se necesita de insumos. ¿Por qué? Porque los contratistas, o sea, los proveedores van a ofertar en relación a un determinado número de insumos. O sea, en dado caso, ellos resulten adjudicados de estos renglones en contrato abierto, a ellos se les va a obviamente exigir que durante este tiempo de 2 años garanticen los insumos que ellos mismos están ofreciendo suministrar. Voy a poner el ejemplo. Eh, un proveedor dentro de un contrato de esto de abastecimiento de textos podría decir, mire, yo le puedo dar abastecer durante 2 años a razón de 50,000 unidades. Y ese es mi límite, entonces ese es mi compromiso. Pero si el Ministerio de Educación, por ejemplo, necesita un abastecimiento de 500,000 unidades, entonces ahí es donde se hace la ampliación de más proveedores para que dentro de 5 o 10 proveedores, pues lleguen a esa suma estimada que el Ministerio de Educación pretende adquirir. Cada proveedor va a ser obligado a suministrar únicamente las cantidades que él manifestó en su oferta. Claro, él puede ampliarlas durante el proceso del contrato. O sea, yo me comprometí a suministrar 25,000, pero ya a los 6 meses veo que sí puedo tener capacidad de suministrar más. Eso también es modificable dentro del proceso del contrato abierto. La clave donde está la posibilidad de hacer uso de esta modalidad es de que se determine que es un insumo de uso general, ¿verdad? Y que sea de considerable demanda. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque las ventajas principales de la modalidad de contrato abierto radican en que la compra por volumen incide en una mejora de precios, ¿verdad? A mayor cantidad,
menor, el proveedor obviamente puede hacer una mejor oferta en cuanto al precio que va a ofertar. Segundo, una gran ventaja es de que se hace una concentración de todas esas necesidades de este producto. Es decir, el contrato abierto reduce el proceso de compra de las unidades ejecutoras mediante otras modalidades. Cuando usted tiene un contrato abierto, repito, no puede ir a otra forma de adquisición dentro de las modalidades de contratación pública. ¿Por qué? Porque la ley dispone que todos los productos que estén en contrato abierto se deben de comprar obligatoriamente por las entidades con cargo a este contrato. Entonces, si el Ministerio de Educación tuviese un contrato abierto de suministros de texto, ¿sí? De estos textos para el ciclo básico, todos, incluidas las municipalidades, tienen la obligación de comprarlos o adquirirlos a través de ese contrato. ¿Cómo se maneja esto? A base de requisiciones, ¿sí? En Guatecompras estaría disponible el número de operación Guatecompras para establecer los proveedores que son los que suministran los productos que están en ese contrato, y todas las unidades ejecutoras pueden hacer sus requerimientos directamente con ese proveedor y sistemáticamente van haciendo un efecto de cuenta corriente. Ellos, por ejemplo, ofrecieron 25,000, ok, ahorita le despaché 5,000 a la Municipalidad de Guatemala. Entonces, ya ahora tengo ya 20,000 dentro de mi cargo a suministrar. Ok, clarísima la explicación. Ahora, me voy a meter ya un poco a preguntas más digamos, de la experiencia de implementar contratos abiertos en Guatemala. Ustedes como dirección, ¿cuáles creen que son los principales retos que tienen las instituciones para implementar esta modalidad? Porque pareciera una buena herramienta de compra, incluso de gestión, ¿no? Para aquellos insumos que caen en estas características. Entonces, digamos, uno quisiera verlo más, ¿no? Más utilizado. ¿Cuáles son los retos que tienen las instituciones para poder implementar el contrato abierto? En primera instancia, determinar sus necesidades. Eso es, pues, el punto de partida. Determinar que un producto en específico es de uso general y de alta demanda y que es necesario obviamente, para el quehacer de la institución. Si cumple con esas características, entonces la fase de preparación, si bien para alguien que no lo ha hecho nunca, lo verá complejo, nosotros como Dirección General de Adquisiciones del Estado, por disposición legal, tenemos la asesoría y el acompañamiento técnico del mismo. Es más, nosotros somos los coordinadores de esta modalidad de adquisición. Entonces, ahí, pues, es lo que yo invitaría a las instituciones, de que no lo vean como un proceso demasiado complejo, en el sentido de que no lo vayan a lograr finalizar, ¿verdad? La experiencia nos ha reflejado de que en materia de adquisiciones son muchos los eventos tanto de licitación o cotización, según el valor de cada evento, ¿verdad?, que se votan por parte de las unidades ejecutoras por problemas justamente dentro del desarrollo del proceso de los mismos. Si no es culpa del oferente, a veces es culpa de la unidad ejecutora en cuanto a no haber definido bien su materia de adquisición, o los oferentes presentan mal sus ofertas, y por lo tanto no hay que rechazarlas porque no se puede adjudicar en ese estatus, ¿verdad? Entonces, se pierde trabajo, se pierde tiempo y sobre todo se aumenta la necesidad, ¿verdad? Entonces, el contrato abierto, al ser un proceso, pues obviamente con un seguimiento por parte de la dirección,
lleva el acompañamiento técnico y el expertise del equipo de la Dirección General de Adquisiciones para poder ir haciendo, afinando toda ahí sí que los insumos y documentos necesarios para formalizar el mismo. Entonces, yo pensaría de que sería identificar la necesidad, como lo dije anteriormente, y pues no tener miedo, realmente hacer la solicitud para que se pueda implementar el mismo. ¿Y considera usted que las municipalidades del país tienen capacidad para utilizar este contrato abierto y cuáles serían esas principales recomendaciones que habría que darles a las municipalidades para entrar en el uso de un contrato abierto y qué acompañamiento pudiera dar la dirección? Sí, definitivamente las municipalidades pueden hacer uso. La dirección como tal, déjenme compartirles que tenemos módulos de capacitación continua en todas las modalidades de adquisición que por ley estamos obligados a implementar, pero en específico también del contrato abierto. Nosotros tenemos a disposición esas capacitaciones para el personal en adquisiciones de todas las entidades, entre ellas las municipalidades, y pues si alguna municipalidad considera de que le hace falta ahí algún tipo de información o inducción, pues perfectamente nosotros podemos colaborar al respecto. Las municipalidades pueden hacerlo, realmente no le veo yo ninguna limitación, porque los procesos son muy similares a lo que es una licitación y pues las municipalidades han trabajado durante años los procesos de licitación, entonces tienen muy claro más o menos cómo son las etapas de un proceso de adquisición de esa naturaleza. El contrato abierto y nosotros somos, al ser entes coordinadores, pues le damos el seguimiento y pues tenemos una comunicación constante con nuestros solicitantes para que ellos puedan obviamente hacer uso del mismo. Eh, Alguien que, por ejemplo, la municipalidad de San Benito Petén, pues no se incorporó, se acaba de enterar que está y sabe que por limitación legal no va a poder hacer una compra directa o sacar una cotización porque ya el insumo está en contrato abierto, pues perfectamente nos puede hacer una comunicación directa y nosotros directamente ya exponerle cómo él debe de proceder y darle el acompañamiento para que realice sus adquisiciones. Ok. Y hablemos un poco de los plazos, ¿verdad? O sea, entiendo que el plazo del contrato abierto es, en teoría, digamos, lo más que puede prorrogar son 3 años. ¿Qué pasa después cuando se termina un contrato abierto? ¿Es necesario volver a levantar, le voy a llamar, otro evento de contratación abierta? Y en este caso, ¿quién sería la institución que lo hace? ¿Nuevamente el Ministerio de Educación? Así es. Bueno, el plazo de un contrato abierto es como máximo de 2 años, ¿verdad? Eso es muy importante, porque en 2 años se garantiza que el mercado va a tener abastecimiento y pues en 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? O sea, se pueden consumir el nivel de los productos requeridos en un menor tiempo y por lo tanto se necesitaría hacer como justamente esa reevaluación. Es prorrogable por 1 año, ¿sí? Cuando la necesidad persiste y obviamente hay interés de las partes en poderlo prorrogar. O sea, puede ser de que los proveedores digan, sí, queremos prorrogar, pero el Ministerio de Educación necesite replantear la idea original en cuanto a las especificaciones, las características, una actualización, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el insumo que se adquirió, pues deba ser renovado para poderse continuar adquiriendo. Entonces, sí, casi al fin, por disposición legal, 30 días antes de que vaya a finalizar el contrato, es necesario confirmar si se necesita prorrogar el mismo o no. Y
Nosotros hacemos más o menos un trabajo 3 meses antes de hacer las comunicaciones con las entidades, pues obviamente preguntando si ellos manifiestan su interés de continuar con el contrato para poder ver si se hace una prórroga o si es necesario replantear el mismo para hacer un evento nuevo. Entonces, sí, al final, los efectos de la finalización de un contrato es, uno, de que se debe de generar uno nuevo, dos, de que en dado caso no se llegue a una necesidad, libera a las unidades ejecutoras para que ellos ya puedan iniciar sus propios procedimientos a través de las modalidades de compra directa, cotización o licitación para poder adquirir. O sea, no es de que la finalización del contrato implique el desabastecimiento de los productos para el Estado como tal, ¿verdad? Y que las unidades pues ya no puedan seguir comprando lo que necesiten. Nosotros vemos una buena oportunidad para que a través del contrato abierto estos libros de texto puedan llegar a todas las municipalidades y a todas las personas que vayan a hacer uso del mismo, ¿verdad? Todas las unidades ejecutoras. ¿Y por qué? Porque ellos ya van a poder adquirir de manera rápida, transparente y a precios de mercado, ¿sí? Esos textos. Entonces, cuando usted garantiza la eficiencia, la eficacia y la transparencia, ¿verdad? Creo que eso le conviene no solo al Estado, sino a todos los usuarios del sistema. Es una ventaja porque a través del contrato, al adquirir de manera más rápida, van a llegar más rápido esos textos a sus destinatarios, ¿verdad? Entonces, creo que eso podría aportar un valor agregado a que se animaran a adoptar esta modalidad. Y pues reitero, si en algún momento, por ejemplo, se considerara de que la desventaja está que las municipalidades no se sienten técnicamente listas para poder hacer sus adquisiciones bajo esta modalidad, nosotros estamos en la total disponibilidad de poder, de facilitarles, ahí sí que las capacitaciones técnicas que sean necesarias para que pues con mucha comodidad y confianza se realicen sus eventos.